Queremos encontrar los componentes exactos del vector usando el ángulo como se muestra a continuación. Pero observe en este ejemplo, no se muestra ningún ángulo. Aquí se nos da este vector, y se nos dice que la magnitud es 22. Pero será útil si asumimos que el punto inicial está en el origen en el plano de coordenadas. Dibujemos el eje, este sería el eje X, y este sería el eje Y. Si ahora asumimos que el punto inicial está en el origen, el punto 0,0. Si este vector tiene una magnitud de 22, tiene una longitud de 22 y, por lo tanto, el punto terminal, este punto aquí acostado en el eje Y tendría que tener las coordenadas, 0,22. Esto es todo lo que necesitamos para encontrar la forma componente del vector C. El vector C, en forma de componente tendría un componente X de 0 y un componente Y de 22. Veamos también esta definición a continuación. Si el vector V tiene una magnitud conocida y forma un ángulo θ, con el eje X positivo, entonces el componente X del vector V sería la magnitud multiplicada por coseno θ, y el componente Y sería la magnitud multiplicada por seno θ. Encontremos los componentes del vector C usando esta definición también. Diremos que el vector C sería igual a la magnitud del vector C veces el vector unitario coseno θ, seno θ. Observe cómo realizamos la escala de multiplicación. Esto es equivalente a esta definición aquí. Ahora busquemos el ángulo θ, una forma de ángulo entre el vector y el eje X positivo. Si este es el lado inicial, y el vector tiene un lado terminal, probablemente el ángulo más obvio para θ sería este ángulo aquí de 90 grados. Por supuesto, cualquier ángulo coterminal funcionaría, pero este es el ángulo menos positivo que podemos usar. Entonces tenemos el vector C es igual a la magnitud que se nos da es 22. Veces el vector unitario donde θ es 90 grados. Tendríamos coseno, 90 grados, seno 90 grados. Y ahora hay varias formas de encontrar estos valores de función trigonométrica. Si observamos el círculo unitario, recuerde que X es igual a coseno θ y es igual a seno θ. Observe que 90 grados termina aquí y, por lo tanto, el coseno 90 grados es igual a 0. Y seno 90 grados es igual a 1. También deberíamos estar familiarizados con las gráficas de coseno y seno, que se muestran aquí. Observe que el coseno 90 grados o el coseno pi sobre 2 estaría aquí con un valor de función de 0. Y luego, seno pi sobre 2, o seno 90 grados estaría aquí, dándonos un valor de función de 1. De cualquier forma que abordemos esto, el coseno 90 grados es igual a 0, seno 90 grados es igual a 1. Esto nos daría que el vector C es igual a 22 veces el vector unitario, con un componente X de 0 y un componente Y de 1. Pero formar la escala de multiplicación nos da el mismo resultado. El vector C tiene una componente X de 0 y un componente de 22. Espero que hayas encontrado esto útil.